La mayoría de nosotros ya tenemos una relación, digamos, cotidiana con la inteligencia artificial, aunque no lo pensemos mucho. Le pedimos a Siri o Alexa que ponga una canción o que nos diga cómo va a estar el clima. Son herramientas útiles, sí, pero siempre esperan una orden. Pero ¿qué pasaría si esa misma tecnología dejara de esperar y empezara a tomar la iniciativa? O sea, si pudiera gestionar, no sé, todo el reclutamiento de una empresa o aprender de mis gustos para mejorar mi experiencia de compra. ¿Todo por su cuenta? Bueno, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de ese gran salto. Los agentes de IA. Y ese salto es fundamental. La idea hoy es desmitificar un poco qué significa que un sistema sea realmente autónomo. Nos vamos a basar en un artículo de análisis muy completo de febrero de 2025 para desglosar cómo funcionan, qué tipos hay y sobre todo el impacto real que ya están teniendo. Porque como decías, esto va mucho más allá de los comandos de voz que ya conocemos. Es casi como delegar tareas a un colega digital. Me encanta esa idea. Colega digital. Bueno, entonces, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente un agente de IA? ¿Qué lo diferencia de un programa normal? La palabra clave, y en esto insiste mucho la fuente, es autonomía. A ver, la definición formal dice que son sistemas autónomos diseñados para observar su ambiente, tomar decisiones y ejecutar acciones para alcanzar objetivos específicos. La IA tradicional, digamos, procesa datos y te da un resultado, una traducción, una imagen. Un agente, en cambio, toma ese resultado y decide qué hacer con él. No solo analiza, planifica, actúa y esto es lo más importante, aprende de lo que hace para mejorar. Ok, a ver si lo entiendo con un ejemplo práctico. El artículo mencionaba el caso de recursos humanos, en el reclutamiento. Exacto, es un caso perfecto. ¿Cómo funcionaría ahí? Porque me imagino que es un área donde el juicio humano es clave, ¿no? Totalmente. Y es una excelente pregunta. A ver, el escenario típico. Llegan cientos de currículums por correo. Un filtro simple buscaría palabras clave y listo, descarta el resto. Un agente va mucho, mucho más allá. Primero, lee y extrae los datos de forma estructurada de todos los CVs. Luego, no solo los compara con la descripción del puesto, sino que puede inferir habilidades o evaluar la trayectoria de un candidato. Basado en todo eso, toma una decisión. Clasifica los candidatos. Y después, actúa. Envía correos personalizados a cada grupo. A los más prometedores, quizá les agenda una entrevista por chat, y a los que no, pues les envía un correo de agradecimiento. Todo el flujo de principio a fin. Entiendo. El ahorro de tiempo es masivo. Pero te pregunto, ¿no se pierde algo en ese proceso? Pienso, si un reclutador al revisar manualmente no detectaría a un candidato atípico, con un perfil creativo que un agente programado para buscar patrones descartaría de inmediato, ¿no es la eficiencia enemiga de la serendipia? Es un contrapunto fundamental. Y es el debate ahora mismo. La respuesta corta es, depende de cómo se diseñe el agente. Si solo lo entrenas para buscar la coincidencia perfecta, corremos ese riesgo, claro. Pero un agente más sofisticado puede ser instruido para buscar perfiles de alto potencial no convencionales o para marcar anomalías interesantes para que un humano las revise. De hecho, bien usado puede hasta reducir el sesgo humano inconsciente que nos lleva a preferir perfiles parecidos a nosotros. La meta no es reemplazar el juicio humano, es aumentarlo, quitarle las 800 lecturas repetitivas para que se enfoque en las 10 conversaciones que de verdad importan. Ok, eso lo aclara mucho. Y parece que el mercado está completamente de acuerdo. Las cifras que menciona el análisis son impresionantes. Totalmente. Jared Spataro, de Microsoft, que citan en la fuente, los llama las nuevas aplicaciones para un mundo movido a IA. Y los números lo respaldan. Grand View Research habla de un mercado de casi $4,000 millones en 2023, con una proyección de crecimiento anual del 45%. O sea, esto no es una moda pasajera, es la infraestructura del futuro. Bien, entonces tenemos un sistema que observa, decide y actúa. Pero la parte que todavía me suena un poco a magia es la de aprender. Descompongamos el proceso. ¿Cómo pasan de un objetivo a una acción que mejora con el tiempo? No, no es magia, es un ciclo. Un bucle de retroalimentación muy bien definido.
El artículo lo explica en 4 etapas muy claras. Si quieres, usamos un ejemplo fácil. Un agente de soporte al cliente. Perfecto. El primer paso, y esto es clave, es la entrada de información. Aunque son autónomos, los humanos establecemos la misión. Le decimos, tu objetivo es resolver las dudas de los clientes con una satisfacción del 95%. Se le da el norte, la meta final. Exacto. El segundo paso es el procesamiento de los datos. Un cliente escribe, mi pedido no ha llegado. El agente no solo lee esa frase. Va a la base de datos, ve el historial de compras, la fecha de entrega, la última actualización del transportista. Incluso puede analizar el tono del mensaje para medir la urgencia. Consolida todo en segundos. Y luego, el tercer paso es la acción. Correcto, la ejecución de la acción. Con todo ese contexto, decide. Si el paquete solo está retrasado un día, puede generar una respuesta automática. Algo como, hola, vemos que tu pedido está en camino, aquí tienes el enlace de seguimiento. Pero si detecta que el paquete se perdió o que el cliente está muy molesto, su acción es otra, escalar el caso a un supervisor humano y marcarlo como prioritario. Entiendo. Los 3 primeros pasos suenan a una automatización muy sofisticada. Pero el cuarto, el de aprendizaje y adaptación, es el que me genera más curiosidad. ¿Estamos diciendo que la gente puede empezar a hacer cosas para las que no fue explícitamente programado? ¿Y cómo evitas que aprenda malos hábitos o cometa errores creativos? Esa es la pregunta del millón, y es el núcleo de todo esto. El aprendizaje se basa en la retroalimentación. Después de actuar, el agente analiza el resultado. El cliente respondió gracias, llenó la encuesta de satisfacción con una buena nota. Si la respuesta fue positiva, el agente refuerza esa vía, por así decirlo. Si fue negativa, aprende que esa secuencia de acciones no funcionó para un caso así. Para evitar los malos hábitos, se implementan barreras de seguridad. Los humanos definen los límites de su autonomía y realizan auditorías. No es un aprendizaje en el vacío. Es un aprendizaje guiado hacia un objetivo de negocio. Ok, ese marco de seguridad es un detalle importante. Y entiendo que dentro de ese marco no todos los agentes son iguales, ¿no? No es lo mismo un termostato que un sistema que te recomienda que ver en Netflix. Exactamente. El análisis los agrupa en 4 categorías, como una escalera de complejidad. Los más básicos son los agentes reflejos simples. Actúan solo en base al presente, sin memoria. Su lógica es, si pasa X, haz Y. El termostato, claro. Si la temperatura baja de 20 grados, se enciende. O los aspersores que se activan con el humo, una reacción inmediata. Justamente. El segundo escalón son los agentes reflejos basados en modelos. Estos ya tienen una especie de mapa mental del mundo. Usan información pasada para interpretar el presente. Como una aspiradora robot que mapea la casa. No solo ve la pared de enfrente, sino que recuerda que ahí hay una pared y la esquiva. Perfecto. El tercer nivel ya sube la apuesta. Son los agentes basados en metas. Estos no solo reaccionan, sino que planifican a futuro. Evalúan diferentes caminos para alcanzar un objetivo y eligen el mejor. El GPS es el ejemplo perfecto, ¿no? No te dice solo, gira aquí. Calcula docenas de rutas, considera el tráfico y te da la óptima para llegar a tu destino. Está planificando. Exacto. O un software de inventario, que planifica cuándo pedir más producto para no quedarse sin stock. Y eso nos lleva al cuarto y más avanzado tipo, los agentes de aprendizaje. Estos son los que ejecutan ese ciclo de 4 pasos que mencionamos. No solo planifican, mejoran su rendimiento con el tiempo, con la experiencia. Descubren nuevas estrategias por sí mismos. Y aquí entran los sistemas con los que interactuamos todos los días. El algoritmo de recomendación de Netflix o de Amazon. Es curioso, a veces siento que mi relación con ese algoritmo es una batalla de voluntades. Yo intento enseñarle que me gusta la ciencia ficción de los 70s y él insiste en que vea la última comedia romántica de moda. Supongo que ese es el aprendizaje en acción, ¿no? Aunque no siempre estemos de acuerdo. Es una gran analogía. Ese sistema está constantemente aprendiendo de lo que tú y millones de personas ven y ajusta sus predicciones. Otro ejemplo es un asistente virtual que, con el tiempo, aprende tus preferencias, a qué hora te gustan las reuniones. Se adapta a ti. Este es el nivel con mayor potencial, claro. Ok, entiendo los niveles.
desde un simple termostato hasta un recomendador que parece leernos la mente. Viendo esta escala, se entiende por qué las empresas están invirtiendo tanto. La estadística de McKinsey decía que más del 72% ya están implementando IA. ¿Cuáles son los beneficios más tangibles que se están viendo? El análisis los resume en 3 áreas clave. La primera y la más obvia es el aumento de la productividad. Pero el matiz es importante. No es solo automatizar tareas, es delegar la toma de decisiones a pequeña escala. Un agente no solo llena un formulario, decide qué formulario usar y cuándo enviarlo. Esa autonomía a escala es lo que libera a los humanos no solo del trabajo manual, sino del micromanagement cognitivo constante. Me gusta ese término, micromanagement cognitivo. Esas pequeñas decisiones que nos agotan durante el día. Exactamente. El segundo beneficio es la reducción de costos. Viene de minimizar procesos manuales, ineficiencias y, muy importante, errores humanos. Y el tercero es la mejora en la experiencia del cliente. Los agentes permiten una personalización a una escala que antes era impensable, desde recomendaciones que se sienten personales hasta un soporte técnico 24/7. Todo suena muy prometedor. Pero, como con cualquier tecnología tan poderosa, imagino que la lista de desafíos y precauciones debe ser igual de larga y compleja. Por supuesto, y es la parte más crítica de la conversación. Implementar esto sin una estrategia de riesgos es una receta para el desastre. El artículo subraya 3 desafíos fundamentales. El primero, sin sorpresas, es la privacidad de los datos. Para aprender, estos agentes necesitan acceso a enormes cantidades de información, a menudo sensible. Protegerla no es una opción, es la base de todo. El segundo desafío que mencionan es la supervisión humana. Esto me suena un poco a contradicción. Si son autónomos, ¿por qué necesitan supervisión? Es una paradoja necesaria. La autonomía funciona dentro de unos límites definidos. La supervisión es esa red de seguridad. La pregunta es, ¿cómo se implementa esa supervisión? ¿Es un botón rojo de pánico? ¿Es auditar las decisiones después de que ocurrieron? Porque no es lo mismo supervisar un chatbot que a un agente que gestiona una cadena de suministro de miles de millones de dólares. Claro, no hay una solución única para todo. No la hay. La estrategia debe tener distintos niveles. Debe haber un plan claro sobre qué situaciones requieren intervención humana inmediata y cuáles se puedan revisar después. La autonomía no puede significar una ausencia total de responsabilidad. Y el tercer punto es la transparencia, que supongo está ligada directamente a la confianza en estos sistemas. Totalmente. Si un agente te deniega un crédito o descarta a un candidato, la gente tiene derecho a saber por qué. No podemos aceptar «la computadora dijo que no». La explicabilidad de las decisiones es fundamental. Las empresas necesitan poder justificar por qué un agente tomó una decisión. Sin eso, no hay confianza. Y sin confianza, la tecnología, por muy avanzada que sea, fracasa. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Para resumir, hemos establecido que los agentes de IA son sistemas autónomos que observan, deciden, actúan y, sobre todo, aprenden. Vimos que hay distintos niveles, desde los más simples basados en reglas hasta los avanzados que mejoran con la experiencia. Y queda claro que los beneficios son enormes, pero solo si se abordan con la misma seriedad los desafíos de privacidad, supervisión y transparencia. Exacto. Y para dejar claro que no es ciencia ficción, la fuente que analizamos mencionaba un directorio, el AI Agents Directory, que ya lista más de 900 agentes disponibles para usar. O sea, ya no es un concepto de laboratorio, es un ecosistema de herramientas creciendo a una velocidad vertiginosa. Es todo un universo de posibilidades abriéndose. Lo es. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, para quedarnos pensando. Hemos hablado mucho sobre cómo estos agentes aprenden de la retroalimentación, y esto plantea una pregunta fascinante para el futuro. A medida que se vuelven más autónomos, ¿cómo evolucionará la relación entre la inteligencia humana y la artificial? ¿En qué punto la supervisión se transforma en colaboración? ¿Y qué nuevas habilidades necesitaremos desarrollar para ser buenos socios y no solo gerentes de nuestros colegas digitales del mañana?